過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの心にうなずき信じた私は一人置き去りに言わずにいる消えていたはずの未来を指の捨てのすり抜けた戻れない君は勝手だとあなたの気配今でも探してしまうよなったあの日の二人腕を伸ばしてAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Rango Caramelito. Un saludo para Magito Lugo, Beldesatot, Miguel Parada, Seba Cubillos, Ubdanf, Luis Tapia, Patricio, Fan de Coneco, Jeremías Suárez, Pablo Melian, Angelit, Blackberry 151, Carlos Gómez, Rusef Shorts, Rip Darkin, Cali Cermeño, Loegor, Leviriat, Tangir Midorilla, Jordín Muñoz, Rossini, Jim Tepestan, Asama, Bradley Torres, Geray Villalobos, Dogan Uru, Aiden Estrique, Spectra Phantom, Yuta, Javiroal, Baruch Adonai, Hugo Enrique, Alfredo Iván, Odul, Vergil Esparda, Eric Jacob, Usumi, Pablo CR97, M. Odrux, Flamescraft, Yago 827, Nekem, Vincenzo, Javi Toit, Pierre Anderson, Víctor Hernández y Fede Madeo. Rango Toya Medias. Un saludo para Jean-Pierre Dionisio, Brian Mateo, Basi Rodríguez, Leo de Gario Caballero, José Luis Rodríguez y Gabriel Nicolás. Rango Semidios Universal. Un saludo para Bran 9872, Rimuru Tempest 508, Gabriel 8A, Chloe Golden, Nada 2.0, Tutor Dios, Artes Graham, Yo XD, HT Flow Tomaguilla, Hernán Funes, Eliazar Flores, C7 Cercero y Rayu Fonix. Rango Dios Universal. Un saludo para Eber Ponce, Brian 99 y Mateo Cortés 8947. Y finalmente, un saludo para Daniel Lucero, Chester Linkin Park Forever y Santiago Álvarez, que se unieron al canal con el rango ¿Estás loco? Están locos amigos. Muchas gracias a todos por el apoyo. Nuestro Patreon está oficialmente abierto. ¿Te quedaste con ganas de seguir viendo esta y otras historias pero no quieres esperar? Ve a mi Patreon y disfruta de manera anticipada y exclusiva. Cabe aclarar que aún no se encuentran todas las historias disponibles, pero a lo largo de las semanas se irán subiendo para que puedan disfrutar completamente. Link en la descripción y en el comentario fijado. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Preparatoria Sobu, clase 3, C. Después de tomarse un día libre, Leo apareció hoy con Yukino, teletransportándose directamente a la sala del club de servicio mediante un círculo mágico antes de dirigirse a su aula. Pero en cuanto entró, notó que sus compañeros lo miraban furtivamente, susurrando entre ellos como si algo jugoso acabara de caerse. ¿A qué viene esta reacción? Leo se rascó el pelo. Se lo había arreglado a medias al despertar. Los mechones despeinados le daban un encanto natural en lugar de un aspecto desaliñado. Vaya, si no es nuestro Akuma-kun quien misteriosamente se tomó el día libre ayer. ¿Qué te trae por aquí? Esa voz familiar y melódica llegó a sus oídos. Leo se giró hacia la fuente. La chica literaria que, como siempre, estaba sentada en su asiento con un libro abierto. Tú mismo lo dijiste, acabo de tomarme el día libre. Por supuesto que volvería hoy. Leo se sentó tranquilamente junto a Utaa, ladeando la cabeza. Solo es un día libre. ¿Por qué todos actúan como si hubiera cometido un delito grave? En ese momento, Utaa alzó la vista ligeramente, le lanzó una rápida mirada y luego volvió a la página con calma. Su voz sonó serena y sin emoción. Tomarse un día libre no es nada raro. Pero pasar todo el día con la famosa flor de invierno del Instituto Sobu en el salón del club, eso sí que es algo. Leo parpadeó al comprenderlo. Entonces, Yukino y yo estamos, en un rumor.
Habló como si acabara de resolver un misterio. ¿Yukino, eh? Utaa volvió a alzar la vista, sus labios se curvaron en una sonrisa divertida. ¿Ya nos llamamos por nuestro nombre? Parece que hay algo de cierto en los chismes después de todo. Senpai, ¿estás celoso? Leo sonrió con picardía. Si quieres, también puedo llamarte Utaa. No hace falta. Simplemente no me llames senpai. Soltó un suave murmullo. ¿Intentas cambiar de tema? Lo hiciste, ¿verdad? Si lo hubiera hecho, lo admitiría. Leo extendió las manos con inocencia. El problema es que ni siquiera he hecho nada. ¿Qué hay que confesar? Así que dices que quieres insinuar algo sobre Yukino Shita. Los ojos carmesí de Utaa se entrecerraron peligrosamente. Tienes agallas, Akuma-kun. Para siquiera pensar en tocar a la segunda hija de la familia Yukino Shita. Eso finalmente hizo que Leo se detuviera. Ahora que Yukino se había convertido en su sirvienta, y se les veía juntos constantemente, incluso viviendo bajo el mismo techo, era imposible que su familia no lo supiera. Incluso si Yukino viviera sola ahora mismo, Leo no dudaba de que su hermana mayor, quien, al igual que el actual Mao Leviatán, era una siscón extrema, la vigilaba. Puede que ya lo hubiera descubierto. Y aunque aún no lo hubiera hecho, era solo cuestión de tiempo. Los rumores ya corrían por la preparatoria Soru. El mundo exterior se enteraría pronto. Prácticamente podía imaginarlo ahora. Un cliché de drama urbano donde la poderosa familia de la novia aparece para darle una lección. La idea lo hizo extrañamente divertido, y un poco emocionado. Aún así, mantuvo la compostura, sonriéndole perezosamente a Utaa. Vamos, soy un demonio. Mi coraje siempre es mayor de lo que crees. Sonrió con suficiencia. Y tal vez, Yukino no sea la única que me interesa. Los ojos carmesí de Utaa se entrecerraron aún más, y de repente sonrió. Esa sonrisa era impresionante, como una flor que florecía de repente. Los chicos que estaban cerca se quedaron paralizados, con el corazón latiendo descontroladamente. Pero desde tan cerca, Leo solo percibía peligro. Ya lo veo. Eres incluso peor de lo que pensaba, Akuma-kun, dijo con dulzura. Para hacer una declaración tan atrevida delante de mí, ¿qué descaro tienes? ¿No debería estar ya acostumbrado, senpai? Bromeó Leo. Eres autor de novelas ligeras. Una declaración de Aren no debería sorprenderte. No confundas ficción con realidad, pervertido Akuma-kun. La sonrisa de Utaa se desvaneció, reemplazada por un ceño fruncido. Mi metrónomo del amor es una historia de romance puro. Eso explica el bloqueo del volumen 2, dijo Leo sin rodeos, imperturbable. Hiciste el volumen 1 demasiado perfecto, demasiado dulce. ¿Qué queda por escribir? Cuando la relación de la pareja principal está prácticamente decidida al final del primer volumen, la secuela se convierte en una dulzura más empalagosa. Por muy dulce que sea, demasiado azúcar enferma, senpai. Le dio una palmadita en el hombro con exagerada seriedad. Quizás sea hora de darle un toque picante, introducir un nuevo personaje y empezar una rivalidad romántica. Utaa le apartó la mano de un manotazo. Siempre quieren lo mismo. Su tono se tornó cortante. Chicas peleándose por ti, suplicando tu afecto como si fueras un premio. ¡Qué fantasía tan ridícula! Despierta. Eso solo pasa en sueños. Las chicas son mucho más realistas de lo que crees. Claramente, no le impresionó su aportación creativa. Leo, sin embargo, no pareció molestarle en lo más mínimo. Precisamente por eso disfrutamos de esas historias, dijo con naturalidad. La realidad es fría. Buscamos calidez en la ficción. Puede que a ustedes no les importemos, pero al menos déjenos soñar, ¿no? Yo nunca escribiría esa basura. Utaa le lanzó una mirada desdeñosa. Siento decepcionar tu fantasía, pero los humanos no verás una manada de leones con un solo macho pavoneándose con todas las hembras. Puede ser. Leo sonrió, con un brillo travieso en los ojos. Los humanos no somos animales. Pero, mientras no seamos humanos, está bien, ¿verdad? Sigue soñando. Utaa suspiró, volviendo la mirada a su libro. No esperes ver ese tipo de tonterías en mi novela. Leo se encogió de hombros y regresó a su asiento, sin dejar de sonreír. Utaa lo vio irse, con la irritación latente bajo su expresión tranquila. Un tipo que amaba sus novelas románticas, pero que resultó ser un playboy amante de los arenés. Inaceptable. Solo espera, pensó, con determinación brillando en sus ojos. Terminaré el volumen 2 y demostraré que el amor puro es la única verdad que vale la pena escribir. 15. Sala del club de servicio.
Después de terminar las clases, Leo llegó y encontró a Yukino profundamente dormida en su silla. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, su expresión suave y serena. No se parecía en nada a su habitual frialdad. Era tan pacífica y gentil que cualquier hombre que entrara habría sido cautivado. Mirando su rostro dormido y recordando la deslumbrante sonrisa de Utaa, Leo no pudo evitar murmurar para sí mismo: las chicas de este mundo son realmente de primera. Incluso en la preparatoria Solu, había muchísimas bellezas capaces de detener el tráfico. Sin duda, la obra de un creador caprichoso. Quizás esto es lo que llaman artesanía divina, reflexionó. Después de todo, en este mundo, los dioses eran reales, y el supuesto creador podría haber creado a estas chicas por capricho. Qué lástima que sea un demonio. Por definición, eso lo convertía en enemigo del creador. Con ese pensamiento, Leo se acercó a Yukino y la sacudió suavemente por el hombro. Yukino se despertó casi al instante, sus grandes ojos soñolientos parpadeando hacia él. ¿Estás aquí? Su voz era suave, somnolienta y extrañamente vulnerable. Aún así, ¿tan cansada estás? Leo rió entre dientes, viéndola estirarse como un gato. ¿Qué te crees?, murmuró débilmente, mirándolo fijamente. Tú eres quien me puso el cuerpo así. De verdad tienes que dejar de decir cosas que la gente podría malinterpretar. Leo suspiró y luego dijo: solo aguanta. Una vez que tu cuerpo se adapte al día, estarás bien. Dicho esto, la tomó de la mano y la condujo al círculo mágico. Una luz se encendió y, en un instante, desaparecieron, teletransportados a la cámara subterránea de la mansión. Vamos, hora de despertar. Tienes trabajo que hacer a partir de hoy. Leo puso un grueso fajo de pergaminos en las manos de Yukino, dejándola momentáneamente atónita. ¿Son volantes? Al reconocer los círculos mágicos dibujados en ellos, Yukino parpadeó al darse cuenta. Eran los volantes diabólicos que Leo había mencionado antes. El trabajo de hoy es repartirlos, dijo Leo con indiferencia, ignorando su expresión. Esta será tu primera tarea como demonio. Distribuir folletos demoníacos era el primer trabajo que todo demonio que trabajaba en el mundo humano debía realizar. Como Leo había explicado antes, en la era moderna, nadie se esforzaba por encontrar tomos prohibidos ni dibujar complejos círculos de invocación solo para realizar un antiguo ritual que invocara a un demonio y firmara un contrato. Esos días habían quedado atrás. Ahora, los demonios dependían de folletos con círculos mágicos simplificados, entregados directamente a los hogares humanos, como base de todas sus actividades modernas. Normalmente, esta tarea la realizaban sus familiares. Los demonios rara vez se molestaban en tareas tan triviales. Pero los demonios de clase alta solían obligar a sus nuevos sirvientes a realizar estos trabajos de bajo nivel durante un tiempo, tanto como entrenamiento como disciplina. Solo después de dominar lo básico, un sirviente comenzaba a aceptar las peticiones adecuadas de los humanos, aquellos cuyos deseos resonaban con el poder del demonio, y a obtener recompensas al completar los contratos. Como demonio recién renacida, Yukino, naturalmente, tenía que empezar por este paso. Claro, eso no significaba que tuviera que estar de pie en calles concurridas como una promotora a tiempo parcial, sonriendo y repartiendo volantes a los transeúntes. Su trabajo era mucho más sencillo. Solo tenía que repartirlos de noche, depositándolos en el buzón o la ranura de la puerta de su destinatario mientras la ciudad dormía. Entonces solo tengo que entregarlos mientras la gente duerme. Al oír eso, Yukino dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Si tuviera que estar de pie en público, sonriendo y charlando con desconocidos, eso habría sido una auténtica tortura para alguien como ella. No tenemos muchas opciones, explicó Leo. A diferencia de los familiares, los demonios solo podemos actuar de noche. El día pertenece a los ángeles y los dioses. Si te atreves a repartir volantes diabólicos a plena luz del día, más te vale rezar para no encontrarte con alguien de la iglesia. No dudarían en enviar exorcistas a por ti. No lo hagas parecer tan aterrador. Yukino se puso rígida, con irritación reflejada en su voz. No tengo intención de volver a morir. Incluso ahora, el recuerdo de aquella noche, cuando Garden le había clavado una lanza sagrada directamente en el cuerpo, la hacía estremecer. Para la mayoría de la gente, sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte sería un roce con la mortalidad. Pero Yukino no había estado a punto de morir, había muerto. Y la sensación de que su vida se le escapaba había sido todo menos placentera. No tenía ningún deseo de revivir ese horror. Entonces toma esto. Leo sacó de repente un brazalete metálico y se lo entregó. ¿Qué es esto?
Yukino lo revolvió entre sus manos, curiosa. Un dispositivo de detección de luz, dijo Leo. Puede detectar altas concentraciones de energía lumínica cerca. Si empieza a pitar, significa que hay un ángel caído o un exorcista de la iglesia capaz de blandir armas ligeras cerca. Sonrió levemente. La ciudad de Chiba sigue siendo territorio de la iglesia. Los demonios no pueden operar libremente aquí. Esto te ayudará a evitar el peligro. No era nada particularmente raro, solo una vieja herramienta que Leo había usado de joven, que le había dado el demonio que una vez lo había guiado en el inframundo. Práctica, pero nada valiosa. ¿No estás usando una?, preguntó Yukino, ladeando la cabeza. Ya no la necesito. Leo sonrió con serena confianza. Hoy en día, es la iglesia la que me evita, no al revés. Aunque los exorcistas podían usar la luz de los ángeles en combate, ninguno era tan insensato como para pelear con un demonio de clase alta. Por muy hábiles o curtidos que fueran, los humanos seguían siendo de carne y hueso. Contra un demonio de clase alta, necesitaban actuar en equipo si querían tener alguna posibilidad de victoria. A menos que se tratara de un héroe legendario de la iglesia o de un exorcista de alto rango, ninguno de ellos podía siquiera amenazar a Leo ahora. Y eso era antes de que se hiciera más fuerte. Ahora, su poder demoníaco había aumentado, sus alas habían crecido de 2 a 6, y además, su recién despertado Sacred Gear, Zenith Tempest, lo hacía mucho más poderoso que cualquier otro en la prefectura de Chiba. Toma esto también. Leo le entregó otro pequeño dispositivo. Es un escáner que se usa para detectar clientes potenciales. Piensa en él como un radar. Localiza a los humanos que podrían conectar con nosotros. Simplemente sigue las instrucciones que te da y lanza folletos en esos lugares. Tras terminar su explicación, Leo despidió a Yukino. Aunque un poco ansiosa, no quería que Leo la viera como débil. Así que respiró hondo, desplegó sus alas de demonio y salió volando de la mansión hacia la noche. Leo la observó irse y luego se volvió hacia la sala de entrenamiento subterránea. Con un suave silbido, 6 alas negras se desplegaron tras él mientras se elevaba en el aire una vez más. Era hora de entrenar su control sobre el Sacred Gear. Fuego. A su orden, rugientes llamas estallaron. Olas de calor surgieron como una avalancha carmesí, envolviendo toda la cámara en un infierno. Agua. Al instante siguiente, el vapor se condensó de la nada. Una inundación torrencial cayó en cascada, barriendo el suelo quemado y extinguiendo el fuego, dejando tras de sí una vasta pool. Hielo. Los copos de nieve comenzaron a caer. Un frío intenso invadió la habitación mientras una ventisca helada aullaba, y en cuestión de segundos, la inundación se solidificó en hielo brillante. El agudo crujido del agua helada resonó en la cámara subterránea. Relámpagos. Leo levantó la mano como un rey al mando del cielo. Un poder recorrió su cuerpo, sacudiendo el techo mientras se formaban nubes oscuras sobre él. Retumbó un trueno. Rayos cegadores cayeron, destrozando el hielo y devastando toda la arena. Parecía el fin del mundo comprimido en una sola habitación. Incluso la barrera mágica que rodeaba la cámara parpadeó, apenas resistiendo la embestida. Momentos después, Leo invocó vientos feroces. Tornados arrasaron el espacio, dispersando escombros de piedra y nubes de polvo en una tormenta rugiente que desgarró las paredes como un desastre natural hecho carne. Así que este es el poder de Zenith Tempest, el Sacred Gear, solo superado por la legendaria lanza sagrada, ¿eh? Contempló con asombro la sala de entrenamiento destrozada. Controlar los elementos, tierra, agua, viento y fuego, no era algo inaudito entre seres con poderes sobrenaturales. Incluso él podía replicar tales fenómenos con suficiente poder demoníaco. Pero los resultados siempre habían sido más débiles que las explosiones de energía o los rayos de luz formados a partir de energía condensada. Esto, sin embargo, era diferente. Incluso entre aquellos hábiles manipulando elementos, nadie podía desatar una destrucción como esta. Porque Zenith Tempest no solo controlaba los elementos, sino que interfería con el propio mundo natural. Sometía las leyes de la naturaleza a la voluntad de su portador. Gobernaba el cielo, controlaba el clima. Su esencia no era mera magia elemental, sino dominio sobre la creación misma. Por eso ocupaba el segundo lugar entre todos los Longinus, y era uno de los 4 únicos capaces de aniquilar naciones enteras o reestructurar el equilibrio del mundo. Aunque mi tempestad Zenith acaba de despertar, en términos de poder puro, incluso un demonio de clase definitiva tendría que tomarme en serio. La sorpresa dio paso a la euforia. Como pensaba, murmuró sonriendo.
Convertir a Yukino en mi sirviente no se trataba solo de aumentar mi poder demoníaco o ascender de rango. Despertó este Sacred Gear. Su nueva fuerza y clase superior lo habían elevado entre los demonios de clase alta, pero la tempestad Zenith le había dado algo mucho mayor: la capacidad de desafiar a seres superiores a su nivel. Apretó los puños, con los ojos llenos de ambición. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Si logro dominar por completo la tempestad Zenith, tendré suficiente poder para amenazar incluso a los demonios de clase definitiva. Y eso era solo el principio. Los Sacred Gears eran ilimitados. Evolucionaban con la voluntad de su dueño, fortaleciéndose a medida que sus emociones y determinación se profundizaban. Cuando los sentimientos de su portador se volvían lo suficientemente fuertes como para desafiar el flujo del mundo, cuando la alegría, la tristeza, la rabia y el deseo se fusionaban en una intención trascendente, el Sacred Gear alcanzaba su estado máximo. Balance Breakers. Ese era el reino del poder prohibido, capaz de sacudir el equilibrio del mundo. Una vez alcanzado ese punto, Leo se enfrentaría a los mismísimos Mahou, uno de los seres más fuertes que existen. Ese era el verdadero terror, y la verdadera promesa, de un Longinus. Un arma lo suficientemente poderosa como para destruir a dioses, y Mahou no era un mito. Desde el momento en que Zenith Tempest despertó, Leo lo supo. Su futuro ya no dependía de su condición de demonio, sino del poder del segundo Longinus más fuerte del mundo. Dominaré Zenith Tempest lo más rápido que pueda, juró en voz baja, con los ojos brillantes. Solo entonces podré vislumbrar el reino de Balance Breaker. Con esa determinación ardiendo en su pecho, Leo desató su Sacred Gear una vez más. El trueno rugió. Llamas y vientos tormentosos rugieron. Y en las profundidades de la cámara subterránea, el fin del mundo renació una y otra vez. Los días siguientes transcurrieron en una tranquila rutina, sin que ocurriera nada destacable. La vida de Leo y Yukino había adquirido un ritmo estable. Estudiantes de día, demonios de noche. Tranquila, eficiente y extrañamente gratificante. En la escuela, poco había cambiado. Aunque su costumbre de llegar y salir juntos había provocado un sinfín de chismes y rumores, a ninguno de los dos les importaba lo suficiente como para prestar atención. Simplemente seguían con sus vidas como siempre. Por la noche, Leo entrenaba sin descanso, perfeccionando el control de su Sacred Gear. Mientras tanto, Yukino se fue acostumbrando poco a poco a sus nuevas tareas. Su inquietud inicial se desvanecía a medida que su rendimiento mejoraba con cada tarea. Finalmente, Leo decidió que ya no necesitaba repartir folletos, y empezó a dejarla aceptar contratos reales. Cada noche, Yukino percibía una invocación a través del círculo mágico, se teletransportaba a la ubicación de su contratista y le concedía su deseo. Al principio, sin embargo, no fue fácil. La personalidad brusca de Yukino y su falta de gracia social no eran compatibles con clientes impulsados por la codicia o deseos retorcidos. Como alguien que decía lo que pensaba sin tapujos, le resultaba casi imposible tolerar a ese tipo de personas. Si sus deseos eran simples o inofensivos, no era tan malo. Pero los deseos de algunos humanos eran tan depravados que incluso un demonio los encontraría repugnantes. Para alguien como Yukino, lidiar con eso era insoportable. Así que, naturalmente, sus primeros intentos como demonio activo fueron desastrosos. Incluso hubo un incidente en el que atacó directamente a un invocador, dejando a Leo exasperado y divertido a partes iguales. Pero Leo no era el tipo de demonio que la regañaba. Él mismo nunca había sido uno tradicional. Ya había tenido sus conflictos con invocadores, los deseos de algunos humanos eran realmente repugnantes más allá de lo imaginable, y su forma de manejarlos había sido mucho más extrema que la de Yukino. Misericordioso no era la palabra que nadie usaría para referirse a él. Así que, en lugar de culparla, la animó. No le des demasiadas vueltas. Somos demonios. Nuestro objetivo es conquistar sus almas, no complacerlas. Simplemente sigue tus instintos y haz lo que te parezca correcto. Todo lo demás es irrelevante. Esa simple afirmación hizo que Yukino se diera cuenta de que, después de todo, ser un demonio no era tan terrible. Por supuesto, esta actitud significaba que sus resultados como demonios eran menos que estelares. Sus récords de rendimiento no eran impresionantes, lo que probablemente afectaría la percepción de los superiores y frenaría sus posibilidades de ascenso. Pero a ninguno de los dos les importaba. Ni a Yukino, ni mucho menos a Leo.
Siempre había trabajado así, y eso no le había impedido convertirse en un demonio de clase alta. Después de todo, el rendimiento era solo un factor para ascender. La fuerza y el potencial importaban mucho más. Y no era que no tuvieran logros. Aún así, completaron un buen número de contratos, solo los que merecían la pena. Como el último de Yukino. Una estudiante del Instituto Sobu la había llamado con un deseo bastante inocente. Quería aprender a hornear galletas como agradecimiento por la ayuda que le había dado. ¿Una estudiante del Instituto Sobu?, preguntó Leo con curiosidad. ¿Qué clase de persona es? Una chica llamativa, dijo Yukino tras una pausa. Molesta, tímida y que se rinde rápidamente cuando las cosas no salen como ella quiere. La verdad es que es agotador verla. Aún así, a Yukino no le desagradaba. La chica nunca se ofendió por sus comentarios directos. De hecho, dijo que le gustaba su franqueza, algo que ella misma jamás podría lograr. Admitió que siempre le daba demasiada importancia a los sentimientos de los demás y priorizaba el ambiente que la rodeaba. Así que dijo que envidiaba a Yukino. Recordando la mirada de admiración en los ojos de la chica, Yukino apretó los labios levemente. En cualquier caso, no es de fiar, dijo en voz baja. Pero como acepté su contrato, lo cumpliré. Había dedicado todas sus últimas noches a esa simple petición, incluso rechazando varias más importantes. Leo solo rió entre dientes al notarlo. Asegúrate de llevarte bien con ella, ¿de acuerdo? Además de su trabajo con los demonios, Yukino seguía leyendo constantemente y practicando el control de su Sacred Heart. Su progreso era impresionante. En un mes, ya podía manipular su poder casi con total libertad. Aún no a la perfección, pero lo suficientemente cerca como para que se moviera como una extensión de su voluntad. Si nada hubiera salido mal, las cosas habrían continuado así en paz. Al menos, eso creía Yukino. Había olvidado por completo que, si bien se había adaptado a su vida de demonio, también se había alejado de su vida humana. Por ejemplo, llevaba bastante tiempo viviendo en la mansión de Leo y no había vuelto a su apartamento en semanas. Y, sumado a los rumores que corrían por la escuela, era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. El momento de la exposición había llegado. Ese día, Yukino entró en la sala del club de servicio como de costumbre y tomó asiento. Las clases habían terminado hacía un rato, y la escuela estaba animada con las risas y las charlas que resonaban por los pasillos. El ruido se filtraba a través de las ventanas, estaban vacías mientras se sentaba sola y en silencio. Afuera, los estudiantes jugaban bajo la luz del sol. El elegante rostro de Yukino estaba tranquilo ahora, su cansancio habitual había desaparecido. Parece que me he acostumbrado por completo a la luz del día. Se protegió los ojos con una mano, entrecerrándolos ante el brillante cielo azul. ¿Ese tipo sigue sin llegar? Después de esperar un rato, su paciencia empezó a agotarse. Nunca le había importado estar sola antes, pero últimamente, cada vez que su amo no aparecía a la hora habitual para recibirla y regresar a la mansión, se sentía cada vez más inquieta. Seguro que está charlando con esa guapa senpai otra vez. Al recordar algunos rumores que había oído, Yukino sintió que la irritación aumentaba. Olvídalo. Voy a leer. Negó con la cabeza y se obligó a concentrarse, sacando un libro para calmarse. Últimamente, leía principalmente de la colección de la mansión de Leo, textos esotéricos en lugar de sus antiguas novelas literarias. Leo le permitía tomar prestados de su estudio, pero solo un libro a la vez, y bajo estrictas condiciones. No podía enseñárselos a nadie más. De todos modos, Yukino no tenía intención de mostrar esos libros, así que no los leía en clase. La sala del club de servicio era su santuario privado para eso. Hoy, su libro detallaba la cultura y la geografía del inframundo, ayudándola a comprender gradualmente el mundo invisible. Cuando ascendí a demonio de clase alta, el territorio de la familia Eligos quedó restituido a mi nombre, le había dicho Leo una vez. Cuando tenga la oportunidad, te llevaré a verlo. Incluso le había dicho que le concedería parte de esas tierras, una afirmación tan irreal que Yukino no supo cómo responder. Nunca en su vida se había imaginado convertirse en algo así como un señor feudal, con territorios otorgados por un noble. Leo le había explicado que era costumbre que un demonio de clase alta otorgara tierras a sus sirvientes. Trataría a todos por igual en ese sentido. Pero la idea aún le parecía demasiado alejada de la realidad como para que Yukino la tomara en serio. Mientras estaba absorta en la lectura, la puerta del salón del club se abrió. «Llegas tarde», dijo secamente sin levantar la vista. No hubo respuesta.
En cambio, una voz demasiado familiar, e infinitamente más aterradora, llegó a sus oídos. Pequeña Yukino, ¿a quién esperas? No puede ser tu hermana mayor, ¿verdad? El tono burlón la paralizó. Su cuerpo se puso rígido y su expresión se endureció mientras el miedo le recorría la espalda. Lentamente, levantó la cabeza hacia la puerta. Allí estaba la única persona que no quería ver en ese momento. Una mujer de 20 y pocos años, quizás 2 o 3 años mayor que Yukino. Su rostro se parecía al de Yukino, delicado y hermoso, pero a diferencia de su semblante frío y sereno, el suyo era cálido y expresivo, casi deslumbrante. En ella, la elegancia de la flor de invierno se tornaba radiante y veraniega. Su figura era más alta, más curvilínea, madura y segura de sí misma, evocando el encanto de Shinra Tsubaki. La mano de Yukino se apretó alrededor de su libro. Su voz salió tensa. One-san. Sí. Su hermana. La persona bajo cuya sombra había vivido durante años, la hermana a la que admiraba y resentía a la vez. ¿Cuánto tiempo sin verte, Yukino? Con una leve sonrisa cómplice, Yukinoshita Haruno, la hija mayor de la familia Yukinoshita, estaba en la puerta, con la mirada fija en su hermana. Esa expresión juguetona no se desvaneció ni un instante. Y cuando Yukino la miró a los ojos, su corazón se hundió profundamente en el silencio al mismo tiempo. Leo se dirigía a la sala del club de servicio. A juzgar por su procedencia, era evidente que no había estado charlando con Uta en clase, como Yukino había supuesto, sino que había venido de la azotea. Llegaba un poco tarde hoy, pero era porque justo después de clase había recibido un mensaje de Sona. Para mantener la discreción, se habían encontrado en la azotea y charlado un rato. Mientras caminaba, Leo reflexionaba sobre lo que Sona le había dicho antes. Es un poco problemático, pensó, pero esta es la oportunidad perfecta para que Yukino adquiera experiencia real en combate. Había pasado un mes desde que Yukino se convirtió en su sirvienta. Había estado estudiando diligentemente la tradición demoníaca y entrenando sus habilidades, pero aún no había tenido ni una sola pelea real. Sin experiencia, incluso la persona más fuerte tendría muchos defectos. Por eso Leo había decidido que esta vez, Yukino se encargaría de todo ella misma. Solo intervendría si fuera absolutamente necesario. No tiene sentido perder el tiempo. Empezaremos esta noche. Con ese pensamiento, Leo llegó a la sala del club de servicio. Pero en cuanto abrió la puerta, la atmósfera pesada del interior lo hizo detenerse un segundo. ¿Estás aquí? En cuanto Yukino lo vio entrar, se levantó de inmediato, con una reacción nada tranquila. Sentado a su lado, sin embargo, alguien lo observaba con una sonrisa, aunque el brillo penetrante en sus ojos era todo menos amistoso. Leo arqueó una ceja, pero ignoró tanto el nerviosismo de Yukino como su mirada penetrante. Entró como si nada fuera de lo común. Así que tenemos a un invitado muy distinguido. Qué raro. Se sentó en el asiento habitual de Yukino, lo que la hizo instintivamente hacerse a un lado y colocarse detrás de él. El distinguido invitado frunció el ceño sutilmente al verlo, con un destello de sorpresa en sus ojos. Aún así, mantuvo su radiante sonrisa y lo saludó cortésmente. Hola, Elik-kun. Soy la hermana mayor de Yukino, Yukinoshita Haruno. Es un placer conocerte. Su tono alegre y expresión radiante eran completamente diferentes a los de su fría y reservada hermana. Combinado con su aspecto refinado y su voz agradable, era el tipo de presencia que hacía que la gente bajara la guardia sin darse cuenta. Por desgracia para ella, el encanto de Leo eclipsaba incluso al suyo. Sé quién eres. La hija mayor de la familia Yukinoshita. Después de todo, eres bastante famosa por aquí. La sonrisa de Leo era abierta y genuina, como la de un chico despreocupado sin nada que ocultar. Por un breve instante, Haruno se sintió aturdida, admitiéndose en silencio. La apariencia y la presencia de este chico podrían superar a la mitad de los herederos ricos que he conocido. En cuanto a que la llamaran celebridad, Haruno no se sorprendió en absoluto. A sus 20 años, estudiaba en el departamento de ingeniería de una universidad nacional. Pero ella misma había asistido a la preparatoria Sobu, y antes de graduarse, era la flor de la cumbre de la escuela, a quien todos admiraban. En aquel entonces, Haruno lo tenía todo: belleza, pedigrí, elegancia, notas estelares y habilidades sociales casi desproporcionadas. A diferencia de Yukino, quien tenía dificultades para comunicarse, Haruno había sabido cautivar a todos los que conocía. Durante sus años en la preparatoria Sobu, había forjado fuertes vínculos con estudiantes, profesores e incluso con el director y los miembros de la junta.
Su influencia perduró mucho después de graduarse. Su nombre seguía sonando entre los estudiantes de último año que habían ingresado durante su último año. Leo era uno de ellos. En su primer año, no había interactuado directamente con Haruno, pero la había visto a menudo, caminando por el pasillo rodeada de gente, el innegable centro de atención. Era capaz de gestionar docenas de relaciones sin descuidar a nadie. Era, en todos los sentidos, una figura socialmente influyente. La gente la llamaba la persona perfecta, y muchos la veían como una hermana mayor que jamás olvidarían. Así era Yukinoshita Haruno. Incluso ahora, seguía siendo una celebridad local, porque no solo era la hija mayor de la familia Yukinoshita, sino su heredera designada. A pesar de no haberse graduado, ya manejaba parte de los asuntos políticos y comerciales de la familia, y gozaba de una sólida reputación en la alta sociedad de la prefectura de Chiba. Con alguien tan impecable y talentosa como su hermana, no era de extrañar que Yukino hubiera crecido a su sombra. Su comportamiento lo dejaba perfectamente claro. Permanecía en silencio, visiblemente tensa, con toda su habitual brusquedad desaparecida. Parecía casi frágil mientras permanecía en silencio detrás de Leo, con total deferencia hacia él. Haruno no pudo evitar sentir que su comprensión de su relación podría estar muy equivocada. El Ikkun es toda una celebridad, ¿verdad?, dijo Haruno, mirando a Yukino antes de volver a centrarse en Leo. Recuerdo que antes de graduarme, ya eras bastante popular. Algunos estudiantes de último año incluso se escabullían para verte, ¿verdad? No soy nada comparado contigo, Haruno-senpai. Leo sonrió con naturalidad. Hay gente a la que no le caigo bien, pero dudo que haya alguien que no le gustas. Me estás dando demasiado crédito. Haruno entrecerró los ojos ligeramente, con un tono de voz un tanto ofensivo. Las cosas no siempre son lo que parecen. A veces, las personas que parecen cercanas en realidad se desprecian, mientras que quienes parecen estar en desacuerdo pueden quererse profundamente. Su mirada se movió entre Leo y Yukino, con una sonrisa cómplice curvando sus labios. Como ustedes dos, por ejemplo. Solía pensar que había algo inapropiado entre ustedes. Pero ahora, parece que su relación es aún más complicada de lo que imaginaba. No era difícil adivinar por qué había venido. Había oído que Yukino no se alojaba en su apartamento y que pasaba mucho tiempo con cierto chico. Naturalmente, Haruno fue a confrontarlos. Yukino sabía que su hermana lo malinterpretaría, pero en lugar de explicarse, optó por el silencio. Discutir solo le haría el juego a Haruno. Después de todo, ella lo sabía mejor que nadie. Haruno era terriblemente perspicaz, alguien que podía acorralarte con solo unas pocas palabras. Para no delatar nada, Yukino decidió no hablar. Incluso cuando Haruno intentó provocarla, lo soportó en silencio y esperó a que Leo llegara. Leo, por otro lado, parecía completamente tranquilo, casi como si no le importara lo que Haruno pudiera pensar. En cierto sentido, Haruno-senpai no se equivoca. Al sostener la mirada inquisitiva de Haruno, Leo sonrió. Hay algo entre Yukino y yo que nadie más sabe. Y sí, no es del todo apropiado. En ese momento, la mirada de Haruno se agudizó de nuevo. Los dos se miraron fijamente, sonriendo, pero ninguno mostrando la más mínima calidez. No, eso no era del todo cierto. Los ojos de Leo tenían un brillo juguetón, mientras que la calma de Haruno flaqueó por primera vez. El aire en la sala del club de servicio se tensó de nuevo, casi eléctrico. Yukino sintió un sudor frío formándose en su espalda. Eres bastante atrevido, Elikun, dijo Haruno tras un largo silencio, con voz suave pero cortante. ¿Te das cuenta de que somos las hijas de la familia Yukinoshita, verdad? Si nuestra madre descubriera que tenías una relación inapropiada con la ingenua de mi hermanita, podrías no durar mucho en el instituto Sobu. No era tanto una amenaza como una prueba. Haruno intentaba interpretarlo, entender qué clase de persona era Leo en realidad. Esa era su especialidad. A pesar de su carácter cálido y alegre, Haruno era una actriz consumada. Se adaptaba a las preferencias de quien quiera que tratara, convirtiéndose en su imagen ideal, todo para sus propios fines. Pero sus intentos de interpretar a Leo fueron en vano. Bueno, no es que podamos ocultarlo para siempre, dijo Leo con ligereza. Tarde o temprano, se enterará. Entonces, ¿qué sentido tiene? La sonrisa de Haruno se desvaneció levemente. Así que incluso ahora, después de haber recorrido todo este camino, ¿no planeas terminarlo? La sonrisa de Leo se ensanchó. ¿Terminarlo? ¿Lo has entendido al revés, Haruno-senpai? Se recostó con indiferencia, con los ojos brillantes de diversión. Esto no es algo que puedas terminar.
Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro lugar, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear mijo. El aire en el salón del club se sumió en el silencio por tercera vez. Yukinoshita Haruno miró fijamente a Leo, cuya sonrisa no flaqueó, y se levantó de repente. Bueno, creo que ya es suficiente por hoy. Volvió la mirada hacia su hermana. Primero me voy a casa, Yukino. Tanto Leo como Yukino quedaron sorprendidos. ¿Ya te vas? Yukino parpadeó, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Leo tampoco esperaba que Haruno terminara las cosas tan abruptamente. Pero Haruno no tenía muchas opciones. Había conocido a muchísima gente antes, y solo por esa breve conversación ya podía decir que ninguna palabra ingeniosa ni táctica de negociación funcionaría con alguien como Leo. No era que ella careciera de habilidades, sino que este hombre exudaba una especie de arrogancia tranquila, como si las reglas comunes no se aplicaran a él. Ni siquiera el apellido Yukinoshita parecía inmutarlo en lo más mínimo. Haruno lo comprendió. Seguir con esa conversación no la llevaría a ninguna parte. Aparentemente parecía alegre y tranquilo, pero en realidad tenía una seguridad en sí mismo que rozaba la rebeldía. No se dejaba intimidar por nada ni nadie a su alrededor. En resumen, era seguro y asertivo. Dicho sin rodeos, no seguía las reglas y le traía sin cuidado el decoro social. Si ese era el caso, no podía permitirse seguir su ritmo. Sabía muy poco de él. No había investigado su pasado antes de venir, y con tan poca preparación, intentar mantener el control de la conversación no era más que una ilusión. ¿Qué le daba a este chico la confianza para enfrentarse al heredero de la familia Yukinoshita? ¿Qué clase de respaldo tenía para actuar con tanta naturalidad delante de ella? Haruno se dio cuenta de que tendría que tomarse el tiempo para averiguarlo. De lo contrario, podría caer en una trampa sin siquiera darse cuenta. Así que decidió retirarse por ahora. Todavía no les he contado esto a papá ni a mamá. Haruno fijó la mirada en Yukino. Pequeña Yukino, ya no eres una niña. Sabes lo que debes y no debes hacer. Confío en que tomarás las decisiones correctas. Se alisó la chaqueta y sonrió levemente. Dejémoslo aquí por hoy. Volveré pronto. Luego, volviéndose hacia Leo, añadió con una sonrisa radiante y encantadora. Cuando llegue ese momento, espero que me enseñes con la misma amabilidad que hoy, Elik-kun. Los ojos de Leo brillaron levemente mientras reía para sus adentros. Así que esta es Yukinoshita Haruno, ¿eh? Al darse cuenta de que la situación no la favorecía, decidió retirarse con decisión, cediendo el terreno justo para preparar su siguiente movimiento. Astuta, adaptable y valiente. Menuda mujer. Si tuviera la actitud, valdría la pena reclutarla como sirvienta. Incluso consideraría darle la reina. Por desgracia, no parecía tener el potencial adecuado. Leo dirigió su atención hacia su interior, hacia las piezas malignas ocultas en su subespacio. De las 14 piezas que poseía, solo 8 peones brillaban tenuemente. El resto permanecía completamente inerte. No solo la reina, ninguna de las piezas del alfil, la torre o el caballo reaccionó. Eso significaba que esta mujer perfecta que tenía ante él tenía una actitud mucho menor en el inframundo que Yukino. Si Yukino alguna vez descubriera que su impecable hermana tenía un potencial inferior al suyo, me pregunto cómo lo tomaría. Leo sonrió para sí mismo, divertido con la idea. Aún así, la reacción de la pieza maligna era solo una guía. Indicaba si alguien era compatible y cuánto potencial tenía. No significaba que no pudiera ser transformado. La decisión final siempre recaía en él. Si de verdad quería convertir a alguien en un sirviente, podía hacerlo, sin importar sus aptitudes. Pero hacerlo desperdiciaría su habilidad de conversión de sirvientes y la valiosa retroalimentación que proporcionaba. Y Leo no era de los que desperdiciaban sus recursos. Así que, aunque fuera una pena, descartó la idea de transformar a Haruno. Sin decir una palabra más, Yukinoshita Haruno se fue. Yukino, sin embargo, no se sintió aliviada en absoluto. De hecho, parecía aún más ansiosa. ¿De verdad te estás volviendo loca? Esa no es la Yukino que conozco. Leo no pudo evitar reírse al ver su expresión preocupada. No lo entiendes. Yukino suspiró, con un tono inusualmente tenso. Mi hermana no es de las que se dejan llevar por las cosas. Cuando le gusta algo, juega con él hasta romperlo. Cuando odia algo, lo destroza por completo. Solo cuando no hace nada es cuando no le interesa en absoluto. Y a juzgar por esa sonrisa que nos dedicó, aún no ha terminado. Me temo que desenterrará algo. El mayor temor de Yukino era que su familia descubriera la verdad.
que había muerto una vez, se había convertido en un demonio y ahora servía a Leo como su sirvienta. Si sus padres se enteraban, se volverían locos. La querida hija de la familia Yukino-shita convertida en demonio, y peor aún, en la sirvienta de otro. Eso era más que humillante. Aunque no fuera por ella, jamás lo aceptarían por puro orgullo. Por supuesto, no podían hacer nada al respecto. Su influencia en el mundo humano significaba, no tenía nada en contra de un demonio de verdad, especialmente de uno de nobleza como Leo. Aún así, Yukino temía que no lo entendieran e intentaran desafiarlo de todos modos. Y si lo hacían, solo acabarían destruidos. Más que nada, no quería que su familia fuera arrastrada a este mundo. Ya había muerto una vez por ello, y ahora sabía mejor que nadie lo peligroso que era. Los demonios, ángeles y ángeles caídos quizá ya no libraran una guerra abierta, pero las escaramuzas seguían ocurriendo. Cada una de ellas podía causar bajas. Para la gente común, entrar en este mundo era un suicidio. Si la curiosidad de su familia hacía que las personas equivocadas se fijaran en ellos, las consecuencias serían desastrosas. El solo pensamiento hizo que a Yukino se le revolviera el estómago de preocupación. Creo que entiendo a qué le temes. Leo suspiró, viéndola inquietarse con frustración. Pero te preocupas demasiado. Incluso si tu familia se involucrara de alguna manera, la iglesia no se quedaría de brazos cruzados. ¿La iglesia? Yukino parpadeó. ¿De verdad ayudarían a mi familia? Lo más probable, dijo Leo con naturalidad. La iglesia tiene una fuerte presencia en la prefectura de Chiba, y tu familia es una de las casas principales allí. Sin duda, están en el radar de la iglesia. Los demonios buscan socios humanos de alta calidad para contratos, y familias como la tuya son objetivos prioritarios. Naturalmente, la iglesia los vigila. Así, si algo parece sospechoso, pueden intervenir para exorcizar la amenaza. Además, les da la oportunidad de forjar conexiones y tal vez conseguir donaciones generosas. ¿Y si logran difundir la fe en el proceso? Aún mejor. Así que es muy posible que tu familia ya tenga vínculos con la iglesia local. Eso hizo que Yukino se relajara un poco. ¿Pero qué pasa si de verdad los contactan? ¿Y si les piden a los exorcistas que nos investiguen? Pues que lo hagan. Leo se encogió de hombros. Si llaman a la puerta, simplemente los echaremos. Como dije, hoy en día es la iglesia la que me evita, no al revés. Si la pequeña investigación de tu familia revela quiénes somos, mejor que mejor. Así podrás dejar de esconderte y actuar abiertamente como un demonio. La actitud de Leo era tan intrépida como siempre, tal como Haruno había visto en él, completamente inquebrantable. Si de verdad hubiera querido mantenerlo en secreto, podría haber usado fácilmente el poder demoníaco antes para nublar la memoria de Haruno o manipular su percepción. Pero no se había molestado. En fin, dijo, dejando el tema de lado, en lo que tenemos que centrarnos es en lo que haremos esta noche. ¿Esta noche? Yukino ladeó la cabeza. ¿Tenemos algo que hacer? Así es. Leo asintió. Ha pasado un mes desde que te convertiste en demonio. Has progresado con tu trabajo diabólico, y supongo que ya dominas tus habilidades, ¿no? Supongo que sí. Yukino apretó los labios. Al menos, ahora puedo controlar mi poder demoníaco. Levantó la mano y un suave brillo apareció en su palma. El poder demoníaco cambió con fluidez. Se convirtió en fuego, luego en agua, luego en viento, luego en hielo. De todos ellos, el hielo era, por mucho, el más fuerte. Los demás eran demasiado débiles para causar daño real. Claramente, Yukino tenía un talento natural para manipular el hielo. Eso probablemente tenía que ver con su Sacred Gear, uno de tipo hielo, y además un Longilus. Yo también le he cogido el truco a mi Sacred Gear. Tras ella, comenzaron a formarse tenues rastros de la princesa de hielo, irradiando un intenso frío. Bien. Leo asintió, satisfecho. Entonces, esta noche, vamos a cazar a un diablo perdido. Como su nombre indica, estos eran demonios que habían abandonado a sus amos. Seres rebeldes que ya no se regían por las reglas de su especie y que campaban a sus anchas por el mundo humano. En el inframundo, a cada demonio de clase alta se le otorgaba un conjunto de piezas malignas, lo que les daba derecho a reclutar sirvientes. Pero debido a eso, la calidad de estos sirvientes variaba enormemente. Nadie podía garantizar que entre sus sirvientes no hubiera algunos imprudentes o peligrosos. Especialmente aquellos que reencarnaban de otras razas, humanos, magos o incluso guerreros caídos. Obtener poder demoníaco a menudo distorsionaba sus personalidades. Algunos ya eran escoria antes de la reencarnación.
El poder simplemente les arrebataba el último control, convirtiéndolos en monstruos peores que los mismos demonios. La mayoría de los demonios errantes eran así, rebeldes que se negaban a obedecer, se sentían insatisfechos con el control o se dejaban consumir por la codicia y la ambición. Al final, traicionaron a sus amos, a veces incluso matándolos, y huyeron al mundo humano como fugitivos. En pocas palabras, los demonios errantes eran los criminales buscados del inframundo, individuos peligrosos que debían ser perseguidos. ¿De verdad está aquí uno de esos peligrosos criminales? A altas horas de la noche, a las afueras de la ciudad, Yukino estaba junto a Leo en un complejo de entretenimiento inacabado. Frunció el ceño ligeramente al hacer la pregunta. Esta noche, Yukino no llevaba su uniforme habitual de la preparatoria Soru. En su lugar, llevaba un atuendo práctico. Una camisa a cuadros sin adornos, vaqueros cortos y su largo cabello liso recogido en 2 coletas. El cambio la hacía parecer menos fría, más vivaz. Si la información de Sona es correcta, este es el lugar. Leo respondió con indiferencia, con las manos metidas en los bolsillos. Él tampoco llevaba uniforme. Camisa negra, pantalones negros y una chaqueta oscura. Toda su aura había cambiado. Atrás quedó el estudiante alegre y tranquilo. Lo que ahora tenía ante ella era un joven envuelto en la tranquila confianza de la noche, como un asesino que se hubiera quitado la máscara. Dicen que este es particularmente cruel. Incluso antes de reencarnarse, era un asesino con las manos manchadas de sangre. Convertirse en demonio lo hizo estallar por completo. No hace mucho, mientras su amo estaba ausente, masacró a sus compañeros de servicio y escapó. Su amo, furioso, ofreció una recompensa y declaró una cacería pública por el traidor. El tono de Leo era tranquilo, pero el contenido hizo que Yukino frunciera el ceño. ¿En qué estaba pensando su amo? ¿Por qué alguien convertiría a alguien así en un sirviente? Reclutar a semejante maníaco era prácticamente pedir la muerte. No podía asimilar la idea. Estás siendo demasiado ingenua. Leo rió entre dientes, tocándose la frente ligeramente. ¿Crees que todos los demonios son como yo? Justos, guapos, la encarnación del sol. Sonrió con suficiencia. Algunos demonios son mucho peores que cualquier cosa que hayas leído. No les importa cuántas personas haya matado su objetivo. Para ellos, los humanos son simplemente seres inferiores. Si alguien destaca entre la multitud por ser lo suficientemente despiadado como para sobrevivir, no ven a un asesino, ven potencial. Así que los reencarnan. A veces por talento, a veces por diversión. Nunca se detienen a considerar las consecuencias. La voz de Leo denotaba un desprecio manifiesto. Cuando esos sirvientes finalmente se vuelven contra ellos, solo pueden culparse a sí mismos. Por supuesto, no todos los demonios errantes son malvados, añadió con un bostezo. Algunos se rebelan porque son infelices. Tal vez se vieron obligados a reencarnar. Tal vez no pueden aceptar en qué se han convertido. O tal vez simplemente se cansaron de ser maltratados y finalmente perdieron la cabeza. Si ese es el caso, normalmente los capturan en lugar de matarlos. Los traen de vuelta para castigarlos o reeducarlos. Pero dijo Leo entrecerrando los ojos ligeramente, no es de esa clase. Es pura escoria. Su amo tampoco es precisamente un santo, así que el trabajo es simple. Exterminarlos, sin necesidad de supervivientes. Cuando se trata de demonios errantes, el inframundo no mira para otro lado. Siempre los cazan, ya sea mediante recompensas o asignando demonios del mundo humano para que se encarguen de ellos. Ángeles y ángeles caídos los ven de la misma manera, amenazas inestables para el equilibrio. Cualquiera que encuentre uno lo mata, sin hacer preguntas. Alzó la mirada hacia la imponente sombra del edificio que tenía delante, con los labios ligeramente curvados. Y la iglesia tiene su propia versión, los exorcistas errantes. Alguna vez fueron hombres santos que juramentaron ante Dios, pero algunos se extraviaron. Empezaron a matar demonios por diversión o se convirtieron en fanáticos que masacraban cualquier cosa contaminada en nombre de la pureza. Encuentran placer en ello. Solo se sienten vivos cuando destruyen. La iglesia los trata como herejes peligrosos y los elimina discretamente. Sin excepciones. En esta era donde las 3 facciones ya no libran guerras a gran escala, encontrarse con un exorcista de la iglesia como es debido podría no ser tan malo. Podrías irte si tienen órdenes de evitar conflictos. Pero si te encuentras con uno de esos exorcistas errantes, la miró significativamente. No dudarán en aniquilarte. Así que recuerda esto, ahí fuera, tus mayores enemigos podrían no ser la iglesia en sí, sino ellos.
Yukino respiró hondo. Este era territorio desconocido para ella. Sangre de verdad, peligro de verdad. Tenía los nervios a flor de piel y el corazón le latía con fuerza. Nunca había vivido algo así. Para distraerse, intentó cambiar de tema. Entonces, ¿cualquiera puede convertirse en un extraviado? Incluso un sirviente podría simplemente decidir irse. Forzó un tono tranquilo. ¿No temes que me convierta en uno? Después de todo, ella no había elegido esta vida exactamente. Sí, Leo la había salvado, pero ella no había querido convertirse en un demonio en primer lugar. ¿Quién lo haría? ¿Qué persona cuerda abandonaría voluntariamente su humanidad para convertirse en algo que otros llaman malvado y corrupto? Desde esa perspectiva, Yukino pensó que tenía todo el sentido del mundo que algunos demonios rechazaran su nueva existencia y buscaran la libertad, incluso a través de la rebelión. Si Leo no la hubiera salvado, si la hubieran convertido a la fuerza sin su consentimiento, probablemente habría hecho lo mismo. Habría luchado contra ello, se habría negado a servir a nadie. Así que no pudo evitar preguntarse, ¿Leo alguna vez se preocupó de que ella también lo traicionara? Pero Leo no mostró la más mínima preocupación. ¿Por qué sus sirvientes no eran como los demás? Los demonios reencarnados comunes dependían exclusivamente del poder de las piezas malignas. Leo también usaba piezas malignas, pero su habilidad de conversión de sirvientes se fusionaba con ellas, usándolas solo como medio. El verdadero proceso provenía de su habilidad única. Originalmente, la habilidad de la familia Eligos influía en la voluntad de los guerreros. Pero su versión había evolucionado hasta convertirse en un poder capaz de conquistar el alma de un guerrero. En otras palabras, cuando Leo usó su habilidad de conversión de sirvientes para reencarnar a Yukino, su alma quedó marcada con su marca. Ella no era solo su sirvienta en cuerpo, su alma misma le pertenecía. Incluso si ella moría, su alma regresaría a él. Por eso, los sirvientes de Leo se sentían naturalmente atraídos hacia él, leales por instinto. Estar lejos de él los dejaba inquietos, intranquilos. La propia Yukino lo había experimentado, aunque no se diera cuenta. Era la señal externa del vínculo de su alma con él, un reflejo arraigado en lo más profundo de su ser. A menos que Leo hiciera algo verdaderamente imperdonable, algo que hiciera que el asco de Yukino superara ese vínculo, ella nunca se sentiría obligada a dejarlo. E incluso si huía, Leo siempre podría encontrarla. Podía sentir la presencia de sus sirvientes a través de sus almas. Mientras Yukino no lo odiara de verdad, no tenía nada que temer. Leo se giró hacia ella entonces, con una sonrisa burlona en los labios. Entonces, preguntó en voz baja, ¿quieres irte? Su pregunta dejó a Yukino paralizada. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos resonó en la oscuridad. Lentos, pausados, acercándose. ¿Quién anda ahí? El sonido le dio un vuelco al corazón. Un recuerdo enterrado afloró a la superficie, haciendo que su voz temblara levemente. La persona no respondió. Bajo la mirada tranquila y atenta de Leo, una figura emergió lentamente de las sombras. Lo huelo. El aroma de los de mi especie. La voz era baja, con un matiz de risa. Obsesiva, desquiciada, peligrosa. Así que ya me encontraste. Los sabuesos del inframundo. Al salir a la luz, los ojos de Yukino se abrieron de par en par. Sus pupilas temblaron violentamente. La sombra de la figura se retorció bajo sus pies, deformándose, retorciéndose. Ya no era ni remotamente humana dentro del oscuro y abandonado complejo de entretenimiento, las sombras se cernían sobre el suelo mientras algo monstruoso entraba lentamente en la vista de Leo y Yukino. Era una criatura cubierta de escamas de pies a cabeza, con todo su cuerpo de un extraño e inquietante tono azul. Entre las escamas, una baba viscosa rezumaba y goteaba. Con más de 3 metros de altura, parecía un tritón salido de una pesadilla. Barras palmeadas le brotaban de manos y pies, y su cabeza se retorcía en un horrible rostro con colmillos. 2 ojos bulbosos sobresalían como los de una rana, grotescos y aterradores a la vez. ¿Qué es eso? Yukino retrocedió instintivamente varios pasos. Su expresión no era tanto de miedo como de puro asco, una repulsión física que le contorsionó el rostro. No pudo evitarlo. Era la primera vez que veía algo así. Incluso cuando se enfrentó al ángel caído Barden hacía un mes, al menos ese oponente aún parecía vagamente humano, con las alas de lado. Pero esta criatura no era un pez ni un hombre, solo una repugnante parodia de ambos. Una sola mirada le revolvió el estómago. En eso se convierte un demonio común al caer, dijo Leo con calma, completamente imperturbable, mientras le explicaba con su habitual tono tranquilo.
Cuando no hay nadie que los frene, nadie que los guíe, y su poder demoníaco permite que sus deseos moldeen la realidad, demonios sirvientes de baja cuna como este suelen perderse en el poder y la corrupción. Antes de darse cuenta, han transformado sus cuerpos en algo absolutamente repugnante. Esa era una de las muchas razones por las que los demonios errantes eran cazados nada más verlos. Si algo así se adentrara en la sociedad humana, el caos sería inimaginable. Después de todo, las tres facciones ya no podían sobrevivir sin los humanos. Mantener la estabilidad de la sociedad humana era una cuestión de supervivencia. Por eso, incluso si el antiguo amo de un demonio errante no emitía una recompensa ni alertaba, las autoridades del inframundo investigarían de inmediato y avisarían a los demonios activos en el mundo humano para eliminar la amenaza. Sona se enteró de esto a través de los canales del inframundo y contactó con Leo para que se encargara del asunto. ¿Todos los demonios sin amo terminan así?, preguntó Yukino en voz baja, con una punzada de alivio en el corazón. De repente, se alegró mucho de no haberse alejado de Leo cuando se resistía al contrato. Si dejar a un amo significaba terminar así, preferiría recibir una lanza en el pecho de un ángel caído. Por desgracia, el demonio errante que tenía delante no tenía esa conciencia de sí mismo. Corrí hasta el mundo humano, y aún así no me dejas en paz. La criatura con aspecto de tritón habló con una voz áspera que podría haber sonado lastimera, de no ser por la risa desquiciada que la acompañó. Su mente estaba claramente desorientada. Una mirada más atenta reveló el tinte carmesí de la baba que goteaba de su boca. Eso no era saliva. Era sangre. ¿Qué hacías aquí? La mirada de Leo se endureció. ¿De quién es esa sangre? Sus palabras hicieron que Yukino mirara más de cerca, y finalmente se dio cuenta. La sangre no fluía de su boca. Estaba manchada, como leche que mancha accidentalmente los labios. Oh, ¿te diste cuenta? La risa del demonio errante se convirtió en una carcajada frenética. De verdad, soy un desastre. Un hombre adulto como yo, olvidando limpiarse la boca después de comer. Qué grosero de mi parte. Pero es culpa de ese vagabundo, en serio. Su vida ya no valía nada. ¿No habría sido mejor que simplemente hubiera ofrecido su cuerpo para algún uso? ¿Por qué tuvo que esforzarse tanto? Era tan doloroso morderlo. Ahora esa chica que atrapé antes estaba mucho mejor. Se desmayó al instante. Sin forcejear. Una pena, la verdad, ni siquiera pude oír sus encantadores gritos. Incluso sin que Leo dijera nada, Yukino ya sabía lo que había hecho ese monstruo. Su asco y miedo se desvanecieron, reemplazados por una furia pura y justa. La vacilación que había sentido al matar a otro demonio, alguien técnicamente de su propia especie, se desvaneció sin dejar rastro. En su lugar, una claridad fría e implacable, propia de la llamada flor de invierno. Acaba con él, Yukino, dijo Leo rotundamente. Dio un paso adelante, con expresión impasible mientras la niebla comenzaba a elevarse a su alrededor. Era un vapor gélido nacido de temperaturas bajo cero, un frío que podía congelar el mundo por completo. Crack, 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 con cada paso que daba Yukino, el suelo bajo sus pies se congelaba, extendiendo el hielo por el suelo. El aire se volvió pesado y gélido. Al observarla, el demonio errante no sintió miedo. Parecía emocionado. Así que quien me está combatiendo es esta niñita. No está mal, nada mal. Bonita, igualita a la que atrapé antes. Fresca, tierna, se ve deliciosa. Su sonrisa se ensanchó, con la saliva goteando de sus dientes afilados. Entonces no me contendré. Gracias por la comida, basura del inframundo. Se abalanzó. El movimiento fue como el de un pez moviendo la cola en el agua. Fluido, rápido y violento. Sus garras palmeadas se estrellaron contra el suelo, impulsando su cuerpo de 3 metros de altura hacia adelante como una bala monstruosa. Incluso sin un informe del inframundo, Leo lo supo al instante. Esto uno había sido un sirviente de clase caballero. Traicionar a su amo no le había quitado su rasgo de caballero. Esa velocidad y poder físico eran aterradores, convirtiendo su enorme cuerpo en un tanque que cargaba contra Yukino. ¡Pum! El impacto resonó, pero no la había alcanzado. Un sólido muro de hielo se había formado frente a ella, liso y fluido como agua congelada. El demonio errante se estrelló contra él de cabeza, rompiendo trozos de hielo que explotaron hacia afuera al ser lanzado hacia atrás. ¡Bam! 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 El ruido que siguió no fue de su contraataque, sino del de Yukino. En el instante en que fue repelido, ella contraatacó sin piedad. El muro de hielo explotó en innumerables fragmentos irregulares que se dispararon hacia él como balas.
Cada proyectil helado impactó contra su cuerpo, uno tras otro, detonando al impactar y llenando el aire de ráfagas sordas y retumbantes. Pequeña zorra. El demonio errante rugió de ira. Su risa se apagó, reemplazada por odio. Te destrozaré. Cargó de nuevo, con el cuerpo cubierto de escarcha, con fragmentos de hielo adheridos a sus extremidades. Pero sus movimientos eran más lentos ahora. Sus articulaciones habían empezado a congelarse. No te acerques a mí, asqueroso. La voz de Yukino era gélida y aguda, más fría que su magia. Rodeada de niebla arremolinada, realmente parecía una diosa del invierno. De la niebla surgió una lluvia de hielo, balas, lanzas, cuchillas y agujas, una tormenta interminable que azotó al demonio errante por todas partes. Intentó esquivar, zigzagueando desesperadamente, pero su descarga era implacable. No importaba hacia dónde se giraba, se veía obligado a retroceder, con el cuerpo desgarrado y congelado a partes iguales. Sus rugidos de furia se convirtieron en gritos de dolor al romperse las escamas y partirse la carne bajo el gélido ataque. Intentó acortar la distancia, pero la gélida niebla que la rodeaba casi lo congelaba cada vez que se acercaba. Cuando finalmente intentó huir, Yukino estaba lista. El hielo le subió por las piernas y lo congeló contra el suelo, derribándolo. Verla, fría, despiadada, metódica, era aterradoramente hermosa. ¡Qué grata sorpresa!, murmuró Leo, genuinamente impresionado. Había pensado que Yukino flaquearía por inexperiencia, pero verla ahora demostraba lo contrario. Era inexperta, sí, pero brillante. Se adaptó al instante, leyendo el curso de la batalla, encontrando la manera más efectiva de contraatacar. Ya había analizado el estilo de lucha de su oponente y había elaborado un plan para contrarrestarlo. Tranquilo, preciso y devastador. Aún más sorprendente fue que no hubiera invocado a la princesa de hielo, su Longinus. Yukino había luchado, y ganado, confiando únicamente en su poder demoníaco. Misericordia. Por favor, perdóname. Las extremidades del demonio errante estaban congeladas, su cuerpo envuelto en hielo que se extendía. Desaparece. Yukino dudó solo un segundo. Luego recordó lo que había dicho antes. Su mirada se endureció. Crack, 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 en instantes, todo el cuerpo del demonio errante se congeló en un enorme bloque de hielo. ¡Bum! El hielo se rompió, dispersándolo en brillantes fragmentos. La monstruosa figura había desaparecido, reducida a nada más que nieve a la deriva. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.